Mi nombre es Brian, tengo 42 años. Vivo en Pensilvania, Estados Unidos. Mi esposa, Karen, y yo estuvimos casados durante 15 años. Construimos una vida cómoda en un suburbio tranquilo con nuestros 2 hijos. Ese martes comenzó como cualquier otro. Llegué a casa del trabajo, cenamos en familia y ayudamos a los niños con la tarea. La noche se sentía normal y tranquila. No había señales de la tormenta que rompería nuestro matrimonio unas horas después. Me fui a la cama sintiéndome satisfecho con nuestra vida. Me desperté alrededor de las 2 de la mañana por el sonido de Karen llorando. El reloj digital emitía una tenue luz azul en nuestra habitación oscura. La toqué, preguntándole qué pasaba. Ella se dio la vuelta, con los hombros temblando. No respondía a mis preguntas. Un frío temor comenzó a crecer en mi estómago. Encendí la lámpara de mi mesa de noche. La luz mostró su rostro, pálido y lleno de lágrimas. No quería mirarme. Supe de inmediato que esto era diferente a otras veces que había estado triste. Esto se sentía pesado y definitivo. Seguí pidiéndole que hablara conmigo. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló. Su voz era un susurro roto. Dijo que ya no podía seguir así. Dijo que nuestro matrimonio se sentía vacío y llevaba así años. Confesó que se sentía más como mi compañera de casa que como mi esposa. Dijo que solo estábamos cumpliendo rutinas, manejar la casa y criar a los niños, pero habíamos perdido nuestra conexión como pareja. Sus palabras cayeron como golpes físicos en el silencio de nuestro dormitorio. Sentí que el aire me abandonaba. Le pregunté por qué nunca me había dicho nada. Ella dijo que sí lo había intentado, en pequeñas maneras, pero yo nunca parecía escuchar. Dijo que siempre estaba distraído con el trabajo o cansado después de mis largas jornadas. Pensé en todas las veces que llegué a casa y miré mi teléfono en vez de hablar con ella. Recordé los aniversarios que olvidé y las citas que cancelamos. Sentí una ola aplastante de culpa mezclada con confusión. Yo pensaba que éramos felices. Pensaba que nuestra vida ocupada era solo una etapa que atravesábamos juntos. Estaba completamente ciego ante su soledad. Luego me dijo algo que destruyó mi mundo. Me confesó que había desarrollado sentimientos por otra persona. Era un hombre de su club de lectura. Insistió en que era solo emocional, que nada físico había ocurrido. Pero dijo que hablar con él la hacía sentir vista y escuchada de una manera que no sentía conmigo desde hacía mucho tiempo. La habitación pareció girar. La confianza que tenía en ella, la base de nuestros 15 años juntos, se quebró. Sentí náuseas. La mujer que estaba en la cama conmigo se sentía como una desconocida. Me levanté de la cama y salí de la habitación. Bajé a la cocina oscura y me senté a la mesa. Apoyé mi cabeza entre mis manos. Repetí todo nuestro matrimonio en mi mente. Busqué los momentos que había ignorado, las señales que debía haber visto. Me sentí un fracaso completo. Estaba tan concentrado en proveer para mi familia que olvidé estar presente para mi esposa. El silencio de la casa se sentía acusador y pesado. Sabía que nuestra vida no volvería a ser la misma después de esa noche. Cuando salió el sol, yo aún estaba sentado en la mesa. Karen bajó y preparó café. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Los sonidos normales de los niños preparándose para la escuela se sentían lejanos e irreales. Fingimos sonrisas para ellos, pero fue agotador. Cuando se fueron, simplemente nos miramos. El amor en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una resolución triste. Dijo que necesitaba espacio. Dijo que se iría a casa de su hermana por un tiempo.
Yo solo asentí, incapaz de hablar. Ella empacó una maleta. Verla doblar su ropa y meterla en ese bolso fue una de las cosas más dolorosas que he visto. Sentí que estaba empacando nuestra vida juntos. No me miró cuando salió por la puerta. Me quedé parado, viendo su auto alejarse del camino de entrada. La sensación de final fue abrumadora. Cerré la puerta y me apoyé en ella, deslizándome hasta el piso. El vacío de la casa reflejaba el vacío que sentía dentro de mí. La primera semana solo fue la más difícil. La casa estaba demasiado silenciosa. No podía dormir en nuestra cama. Me quedé en el sofá, mirando la televisión sin ver nada. Llamé al trabajo para reportarme enfermo durante 3 días. Extrañaba a mis hijos cuando estaban conmigo, y la casa se sentía aún más vacía cuando no estaban. Repetía esa noche una y otra vez en mi mente. Me preguntaba si podía haber hecho algo diferente. Me preguntaba si solo hubiera escuchado más o estado más presente. Tal vez podría haber evitado todo esto. Empecé a ver a un terapeuta. Necesitaba entender cómo me había desconectado tanto de mi propia esposa. El terapeuta me ayudó a ver mis patrones. Usaba el trabajo como un escudo para evitar la intimidad emocional. Asumía que nuestro matrimonio estaba bien porque no había conflictos fuertes. Aprendí que un matrimonio silencioso no siempre es un matrimonio feliz. Di por hecho a Karen, creyendo que siempre estaría allí. Estaba tan ocupado siendo un proveedor que olvidé ser un compañero. Estas realizaciones fueron dolorosas pero necesarias para empezar a sanar. Karen y yo comenzamos a hablar de nuevo, lentamente al principio. Nos reunimos para tomar café en lugares neutrales. Hablamos de cosas prácticas, los niños, las cuentas. Luego comenzamos a hablar de nosotros. Ella vio los cambios que estaba tratando de hacer. Reconoció su parte en nuestra distancia, por no haber hablado con más fuerza sobre su infelicidad. No había ira en esas conversaciones, solo una profunda tristeza por lo que habíamos perdido. Éramos 2 personas que se amaban, pero que ya no sabían cómo estar casadas. Decidimos divorciarnos. Fue una decisión mutua y pacífica, pero aún así la más difícil de nuestras vidas. Se lo dijimos a nuestros hijos juntos, tomados de la mano bajo la mesa para darnos fuerza. Sus lágrimas nos rompieron el corazón una vez más. Les prometimos que siempre seríamos una familia, solo un tipo diferente de familia. Prometimos siempre tratarnos con amabilidad. Vender nuestra casa familiar fue doloroso, pero también se sintió como un paso necesario para cerrar ese capítulo y comenzar otros nuevos. Esa noche en que nuestro matrimonio se derrumbó fue la peor de mi vida. Pero también fue un comienzo. Me obligó a mirarme a mí mismo y cambiar las partes que no funcionaban. Karen y yo ahora somos mejores padres compartidos de lo que éramos como pareja al final. Ambos hemos encontrado felicidad en nuestras nuevas vidas separadas. Aprendí que a veces el amor no es suficiente para salvar un matrimonio. Requiere atención constante, comunicación y la voluntad de crecer juntos. Llevo esa lección conmigo ahora y por eso estoy agradecido.